Mi cuñado, que se casó con mi hermana, le dijo a mi esposa que estaba enamorado de ella, lo que dio lugar a una cadena de horribles descubrimientos en nuestra familia. Ayer, de repente, mi cuñado le pidió a mi esposa si podía encontrarse con él para almorzar, diciendo que había algo de lo que necesitaba hablar con ella. Cuando mi esposa me contó sobre su invitación, parecía desconcertada, pero no demasiado preocupada. ¿Crees que es sobre mi hermana?, me preguntó, frunciendo el ceño. Tal vez tengan problemas y quiere obtener la perspectiva de una mujer sobre las cosas. Yo encontré toda la situación extraña. Mi cuñado nunca se había comunicado con mi esposa de esa manera antes, pero a menudo le enviaba mensajes a ella y a otros miembros de la familia por razones triviales, así que no le di mucha importancia. Después de todo, éramos una familia muy unida y no era raro que nos apoyáramos mutuamente en tiempos difíciles. Ve a averiguarlo, le dije, restando importancia a mi incomodidad inicial. Mi esposa estuvo de acuerdo y decidió encontrarse con él en un café cerca de su oficina al día siguiente. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para ir al trabajo, mencionó nuevamente el almuerzo. Todavía no estoy segura de qué se trata, dijo, con un toque de preocupación en su voz. La tranquilicé, diciéndole que probablemente no era nada serio. Solo escucha lo que tiene que decir y, si es algo en lo que necesitamos ayudar, lo resolveremos juntos. Le dije. El café estaba lleno de la habitual multitud de mediodía, y mi esposa se sintió un poco más tranquila al estar en un lugar tan público. Llegó un poco antes de la hora acordada y encontró una mesa cerca de la ventana, desde donde podía ver la entrada. Él llegó unos minutos después, luciendo más nervioso que nunca. Se saludaron como siempre, hablando de trabajo y de los niños durante unos minutos, pero en cuanto llegó la comida, él respiró profundamente y comenzó a decir lo que realmente había venido a decir. Comenzó con un cumplido, diciéndole lo hermosa que se veía. Al principio, ella pensó que solo estaba siendo educado, pero luego él continuó, diciéndole que siempre había sido la luz de su vida, que ella le hacía sentir cosas que nunca había sentido antes. Fue amor a primera vista, dijo, con la voz temblorosa. Te he amado desde el momento en que te vi por primera vez. Si fueras mía, te trataría como la reina que eres. Te daría todo lo que mereces. Mi esposa quedó atónita, mirándolo sin poder creer lo que oía. Este hombre, mi cuñado, casado con mi hermana y padre de sus 2 hijos, le estaba abriendo su corazón de esa manera. Siguió hablándole, haciendo grandes promesas sobre cómo sería la vida si estuvieran juntos. Dijo que había estado guardando esos sentimientos durante años, que la había estado observando y admirando desde lejos, sintiendo cada vez más que estaban destinados a no estar juntos. Ella intentó interrumpirlo para decirle que estaba cometiendo un grave error, pero él seguía hablando, como si hubiera ensayado este discurso 1000 veces en su cabeza. Cabe señalar que este hombre siempre había tenido una relación amistosa con mi esposa. Nuestra familia se ve a menudo porque somos muy unidos. Él siempre había sido el tío divertido para nuestros hijos, el tipo que estaba en cada barbacoa familiar, en cada cena navideña. Le enviaba mensajes a mi esposa con frecuencia, pero siempre eran sobre cosas triviales, los horarios de los niños, eventos familiares, cosas así. Nada que despertara alarmas. De hecho, él también le enviaba mensajes a mi madre, con quien tenía una relación amistosa, y nunca pensamos que hubiera algo raro en eso. Para nosotros, siempre había sido un buen tipo, alguien en quien confiábamos ciegamente. Así que escuchar a mi esposa contarme todo esto fue como un golpe al estómago. Mi esposa no dejó que él terminara. Se levantó bruscamente, haciendo que su silla raspara fuerte contra el suelo, y salió del café. Estaba temblando cuando me llamó, contándome todo lo que había sucedido. Mientras hablaba conmigo, comenzaron a llegar los mensajes de él. Primero, se disculpaba. Decía que no lo había dicho en serio, que solo era una obsesión pasajera, y se lamentaba por haberla hecho sentir incómoda. Pero el daño ya estaba hecho. Ella dejó el trabajo temprano y vino a casa para hablar conmigo sobre lo sucedido, mientras su teléfono no dejaba de vibrar con llamadas y mensajes de él. Le dije que contestara una de sus llamadas y lo pusiera en altavoz para que pudiera escuchar. Él estaba llorando, suplicando que no le contara a mi hermana. Seguía diciendo que había sido un error, que había malinterpretado las señales, que pensaba que ella sentía lo mismo. Parece ser que cuando estábamos juntos el fin de semana pasado, él pensó que mi esposa lo estaba coqueteando, que tuvieron un momento a solas en la cocina de nuestra casa, y sintió una conexión. Mi esposa es una persona muy bromista, y supongo que puedo entender cómo eso podría interpretarse como coqueteo, pero esto era algo que jamás hubiéramos imaginado. Él me preguntó si mi esposa me había contado, y como estábamos en altavoz, le contesté que sí. Entonces, comenzó a rogarme también, pidiendo que mantuviéramos el secreto. Esto duró un buen rato, él rogando y nosotros escuchando. Mi pregunta principal era si él ya le había sido infiel a mi hermana antes. Juró que no, asegurando que solo había sido con mi esposa, que debía entender que solo era ella.
En ese momento, ya no quería seguir escuchando. Le dije que no iban a hacer nada esa noche, pero que lo llamaría al día siguiente. Ahora nos encontramos con todo este lío, sin saber qué hacer a continuación. Mi esposa decía que debíamos ir allí de inmediato y contárselo a mi hermana, pero la idea de destruir la familia de mi hermana me estaba matando. Pensar en lo que esto hará a mis sobrinas me daba ganas de vomitar. Sé que lo correcto es contarle a mi hermana, pero también pienso en mi esposa. No es su culpa, pero seguro que habrá resentimiento por parte de mi familia. Incluso si mi hermana no lo deja y logran reconciliarse, no veo cómo podríamos volver a ser como antes, si es que alguna vez lo somos. Este episodio puede destruir nuestra familia. Al final, como me dijeron todos anoche, que no podía esperar para contarle a mi hermana, estaba en lo cierto. Un poco después de las 12, recibí una llamada de mi hermana. Sonaba molesta y me dijo que tenía que contarme algo. Mi corazón se hundió cuando explicó que su esposo, mi cuñado, había llegado a ella llorando, alegando que mi esposa había intentado empezar un romance con él. Inventó una historia en la que mi esposa era la instigadora, intentando echar toda la culpa sobre ella. Casi no podía creer lo que estaba escuchando. Inmediatamente le dije a mi hermana que eso no era cierto, y le aseguré que iría a verla en persona, que esta situación necesitaba ser resuelta cara a cara, no por teléfono. Colgué y con un sentido de urgencia llamé a mis padres. Los desperté explicándoles rápidamente lo que estaba pasando. Mi padre estaba furioso. Mi madre parecía sorprendida, pero decidida. Acordaron ir a la casa de mi hermana para quedarse con sus hijos y ofrecerle el apoyo que tan desesperadamente necesitaba en ese momento. Luego llamé a mi hermano menor. Contestó somnoliento, pero la confusión pronto dio paso a la alarma mientras le explicaba. Prometió venir a nuestra casa para quedarse con nuestros hijos, asegurándose de que no estuvieran solos durante este caos. Su presencia calmada sería un consuelo para ellos. Mientras tanto, mi esposa ya estaba reuniendo sus cosas. Su rostro estaba pálido y demacrado. Temía la confrontación, pero sabía que era necesaria. Salimos de casa rápidamente y el viaje hacia la casa de mi hermana se hizo más largo de lo que realmente era. El silencio en el auto era pesado, ambos perdidos en nuestros pensamientos. Cuando llegamos, la tensión en el ambiente era aún más palpable de lo que imaginaba. Mi hermana estaba afuera, en el porche, con mi cuñado. Él lucía derrotado, con la mirada baja y la postura encorvada. Sabía que teníamos los mensajes y los correos de voz, la prueba irrefutable de su traición. Realmente, no sé qué esperaba lograr al llamar a mi hermana a mitad de la noche con sus mentiras. Tal vez pensó que podía adelantarse a los hechos y torcer la historia para salvarse, pero fue un esfuerzo inútil. Cuando nos acercamos, la tensión en el aire era palpable. Mi esposa temblaba, con el rostro una máscara de ira controlada y dolor. Le entregó el teléfono a mi hermana sin decir una palabra. Mi hermana lo tomó, sus manos firmes, pero sus ojos ardían, con una mezcla de furia y dolor. Desplazó el dedo por los mensajes, su expresión endureciéndose con cada uno que leía. Luego escuchó los correos de voz, la evidencia que condenaba las declaraciones de él y las negativas de mi esposa. Antes de que pudiera decir algo, mi cuñado comenzó a sollozar. Este es un hombre que corre hacia edificios en llamas, que enfrenta el peligro a diario sin vacilar, y verlo así, quebrado y vulnerable, fue un golpe brutal. Sus sollozos eran profundos y guturales, llenos de arrepentimiento y miedo. Era una escena casi surrealista. Un gran y fuerte bombero arrodillado por sus propias acciones. Mi hermana no mostró ninguna reacción. Su rostro permanecía impasible, como una máscara de resolución férrea. Ella esperó a que él terminara. Su silencio era más poderoso que cualquier palabra. Cuando él finalmente se calló, aún sollozando, ella habló. «Empaca tus cosas y vete», dijo con una voz fría y clara. «No puedo soportar mirarte». Intentó argumentar, suplicando su caso, pero ella no le dio cabida. «Basta», dijo, cortando sus palabras. «No hay nada que puedas decir que haga esto mejor». Se giró de él, caminó hacia mi esposa y la abrazó. Fue un momento de solidaridad entre ellas, un pequeño consuelo en medio de esta pesadilla. Habían sido amigas desde la universidad y la fuerza de su vínculo era evidente. Fue un alivio ver que, a pesar de todo, estaban de pie juntas. Eso me dejó a mí con mi cuñado. Estaba destrozado, su rostro rojo y hinchado por el llanto, sus hombros caídos. Me miró, sus ojos implorando algún tipo de comprensión o perdón, pero no tenía nada que ofrecerle. Intentó hablar, su voz quebrada, pero lo interrumpí. «Tienes que irte», le dije con firmeza. «Este es tu desastre. Tienes que enfrentarte a las consecuencias». Asintió, derrotado, y lentamente entró en la casa para empacar sus cosas. Mi hermana se quedó con mi esposa. Las dos hablaban en voz baja, apoyándose mutuamente en busca de consuelo. El resto de la noche fue un torbellino de conversaciones y planes. Todos nos unimos para ayudar a mi amada hermana, ayudándola a decidir qué hacer a continuación, cómo proteger a sus hijos del impacto de todo esto. Mi hermana comenzó a cuestionar a mi esposa.
tratando de entender por qué su esposo pensó que esto podía haber funcionado. Debía haber tenido alguna razón para creer que ella correspondía a sus sentimientos. Mi hermana insistió en que no había habido problemas en su matrimonio, que todo había sido normal. Mi esposa estaba llorando en ese momento, las lágrimas corriendo por su rostro, mientras trataba de entender la situación. «No hay nada que no hayas visto», le dijo, su voz temblorosa. Le entregó nuevamente su teléfono y juntas revisaron meticulosamente cada mensaje enviado en los últimos 2 años. Leían cada uno con cuidado, buscando cualquier indicio de comportamiento inapropiado, pero no había nada. Mi esposa simplemente estaba siendo ella misma. Tiene una personalidad juguetona, siempre bromeando y haciendo chistes. Es parte de lo que la hace tan querida y accesible. Mi cuñado tiene un sentido del humor similar y siempre se habían estado burlando de manera ligera y sin malicia. El único incidente que mi esposa pudo pensar que pudo haber sido malinterpretado ocurrió este fin de semana pasado. Lo relató, tratando de identificar cuándo las cosas fueron mal. Todos estábamos en casa, y ella y mi cuñado se dirigieron al refrigerador al mismo tiempo. Se empujaron de manera juguetona para ver quién llegaba primero, riendo mientras lo hacían. Él la dejó ganar, pero luego la rodeó por la cintura para agarrar una cerveza, moviendo lentamente su mano. Ella admitió que en ese momento, la manera en que lo hizo se sintió un poco inapropiada, pero fue un sentimiento fugaz y lo ignoró, no queriendo hacer un gran problema de ello. Ahora se pregunta si su silencio le dio alguna esperanza equivocada. Mi hermana escuchó, su expresión suavizándose. No culpaba a mi esposa por nada de esto. La conocía lo suficiente como para entender que su naturaleza juguetona no era una invitación a algo más. «No es tu culpa», le aseguró, y mi esposa sintió, aunque la culpa todavía persistía. Al terminar de leer los mensajes, quedó claro que nunca hubo atracción mutua, ni señales ocultas, ni coqueteos secretos. Mi esposa simplemente estaba siendo ella misma, y mi cuñado tomó eso y lo transformó en algo que no era. La realización de que este malentendido había causado tanto dolor era casi insoportable, pero al menos, por ahora, la confianza de mi hermana en mi esposa seguía intacta. Entonces, mi hermana comenzó a revisar la MacBook de mi cuñado para ver qué más podría estar ocultando. Estaba furiosa y frenética en ese momento, con las manos temblorosas mientras escribía la contraseña. Adivinó la contraseña correctamente en el tercer intento, y con un suspiro profundo, comenzó a buscar entre sus archivos, buscando algo que pudiera arrojar más luz sobre esta pesadilla. No tardó mucho en encontrar algo perturbador. En una carpeta etiquetada de manera inocente, encontró muchas fotos de mi esposa, fechas de años atrás, y lo más inquietante era que todas las fotos eran de ella sola, nunca en situaciones grupales, ni en momentos familiares espontáneos. Mi hermana comenzó a hacer clic en las fotos, su ira transformándose en un horror frío y creciente. Un conjunto de fotos en particular llamó su atención. Hace unos años, fuimos de viaje a las islas del Caribe con mi esposa. Eran unas vacaciones raras sin los niños, y mi esposa, sintiéndose más relajada en un ambiente solo para adultos, usó un bikini. Ella normalmente no usaba este tipo de traje de baño, prefiriendo algo más modesto, pero en esa ocasión se sintió lo suficientemente cómoda como para hacerlo. Había probablemente 50 fotos de ella en ese bikini, cada una tomada sin su conocimiento. El rostro de mi hermana se empalideció mientras revisaba las fotos. Estaba claro que él había estado tomando esas fotos en secreto durante años, recopilándolas obsesivamente. La realización de que él había estado alimentando esta fijación, acechando en las sombras de los eventos familiares, envió un escalofrío por su espalda. ¿Esto ahora entra en territorio de orden de restricción?, se preguntó en voz baja. La situación había tomado un giro espeluznante, mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. La línea de la proporción entre lo inapropiado y lo realmente perturbador se había cruzado. Nos llamó a todos para mostrarnos las fotos. Mi esposa se llevó la mano a la boca en shock. No tenía idea de que él estuviera haciendo esto, ni la más mínima sospecha de su obsesión. Mi hermana, con la ira ahora templada por una profunda sensación de traición, comenzó a no hablar sobre los siguientes pasos: tomar acciones legales, protección para sus hijos y una orden de restricción, todas posibilidades que ahora debían ser consideradas. Todos estábamos atónitos ante este nuevo descubrimiento. El hombre que pensábamos que conocíamos, en quien confiábamos como esposo, padre y cuñado, había mostrado una faceta de sí mismo que era oscura y perturbadora. Ya no era solo una cuestión de enamoramiento, ahora era algo mucho más insidioso. Desafortunadamente, el caos no terminó allí. Mi hermana acordó hablar con su esposo anoche y dejarlo explicar todo. Estaba decidida a conocer la verdad completa y decidió involucrar a mi esposa directamente para asegurarse de que no hubiera mentiras ni verdades a medias. Organizaron una llamada de FaceTime con mi esposa, y yo escuché desde fuera de la cámara, con el corazón latiendo con una mezcla de rabia y terror.
Mi hermana, siempre tan meticulosa, grabó toda la conversación, por si acaso. Cuando la llamada comenzó, la tensión era palpable. Mi cuñado parecía exhausto, con los ojos rojos e hinchados por el llanto. Comenzó de manera vacilante, con la voz temblorosa, pero a medida que hablaba, la verdad comenzó a salir y la historia se desarrolló de una manera que ninguno de nosotros había anticipado completamente. Admitió que había estado obsesionado con mi esposa durante años. Empezó el día en que la conocí, confesó, casi en un susurro. Continuó explicando que fue durante una de esas primeras reuniones, cuando mi hermana, deseosa de presentar a su nuevo novio a sus amigos, lo había llevado con ella. Mi esposa y yo estábamos saliendo en ese momento, pero él ya la había conocido antes de conocerme. Al principio pensó que sus sentimientos eran puramente físicos, una simple atracción que podría ignorar. Pero a medida que pasaba el tiempo y pasaba más tiempo cerca de ella, se dio cuenta de que era algo más profundo. Se obsesionó con su personalidad, su risa, la forma en que interactuaba con todos a su alrededor. Describió momentos en los que se encontraba observándola, cautivado por su presencia, incluso cuando ella solo estaba siendo ella misma, juguetona y amable. Relató cómo había intentado suprimir estos sentimientos, convenciéndose de que no eran nada serio, pero con el tiempo, su obsesión fue creciendo. Comenzó a buscar maneras de estar cerca de ella con más frecuencia, ofreciéndose para ayudar con eventos familiares, buscando excusas para enviarle mensajes sobre cosas triviales. Fue un proceso lento y sigiloso que finalmente lo llevó al punto en que sintió que tenía que confesar sus sentimientos, engañándose a sí mismo creyendo que ella podría sentir lo mismo. Mi hermana escuchó en silencio, su rostro una máscara de rabia controlada y dolor. No lo interrumpió, dejándolo cavar su propia tumba con cada palabra. Mi esposa, por otro lado, estaba visiblemente afectada. Escuchar que esto había estado ocurriendo durante tanto tiempo, lo profundo de su obsesión, fue casi insoportable para ella. Cuando terminó de hablar, hubo un silencio pesado. Mi hermana finalmente habló, su voz fría y medida. ¿Qué te hizo pensar que mi esposa me dejaría por ti?, le preguntó, clavando sus ojos en los suyos. Él tartamudeó, luchando por encontrar las palabras correctas. Mencionó la supuesta atracción mutua, los momentos que había malinterpretado como señales de reciprocidad por parte de mi esposa. Mi esposa y mi hermana explotaron en ese momento. Toda la rabia y frustración contenida salieron a la luz, con gritos y maldiciones. La emoción cruda de la traición y el dolor se hizo palpable. Mi esposa colgó la llamada, temblando y visiblemente desconcertada. Estaba preocupada por mí, por nosotros, asegurándome repetidamente que la atracción era unilateral. Yo le creía. Siempre le había creído. Incluso si en algún momento lo encontró físicamente atractivo, sabía que nunca actuaría en ello. Ella es seria respecto a la confianza y la fidelidad, algo que dejó claro al principio de nuestra relación. Este caos era una fantasía torcida de mi cuñado, una peligrosa ilusión que estuvo a punto de destruir nuestra familia. La tensión, acumulada durante la llamada, finalmente estalló en una tormenta de gritos y maldiciones. La voz de mi esposa era una mezcla de furia y dolor, mientras que la de mi hermana era implacable y vengativa. La barrera emocional de la traición y la incredulidad se desbordó. La llamada terminó abruptamente cuando mi esposa, temblorosa y destrozada, colgó, preocupada por lo que venía. Mi esposa se volvió hacia mí, sus ojos grandes, llenos de miedo y confusión. Era unilateral, me aseguró, su voz temblando. Nunca pensé que no lo era. Traté de tranquilizarla, respondiendo, yo nunca lo pensé. Aunque en algún momento lo hayas encontrado físicamente atractivo, sabía que nunca actuarías en eso. No eres ese tipo de persona. Recuerdo un momento al principio de nuestra relación que resumió perfectamente su postura sobre la confianza y la fidelidad. Estaba viéndola una mañana mientras se vestía, admirándola sin decir una palabra. Ella lo notó, me sonrió de manera juguetona y me preguntó si me gustaba lo que veía, pero luego su expresión se volvió seria, casi fría. Nunca lo hagas, me dijo, su tono sin lugar a malentendidos. O nunca más verás esto. Ella lo decía pues en serio. Mi esposa toma la confianza muy en serio. Una vez que se rompe, es casi imposible de reconstruir. Mientras me sentaba allí, reviviendo la escena caótica en mi mente, no pude evitar pensar en mi cuñado. Sabía que era un poco arrogante. Siempre caminaba con una cierta altivez. Pero Dios, nunca imaginé que pensaría tan bien de sí mismo como para creer que podría hacer algo como esto. Sus delirios de grandeza eran asombrosos, completamente desconectados de la realidad. Hablé con mi hermana más tarde, una vez que el shock inicial comenzó a disminuir y pudimos hablar más calmadamente. Ella estaba decidida, determinada a proteger a sus hijos de las consecuencias de las acciones de su esposo. Me dijo que contactaría a un abogado el lunes por la mañana para ver qué pasos podría tomar para limitar la exposición de sus hijos a él. Quería asegurarse de que estuvieran protegidos
de la mayor parte de este desastre posible. En cuanto a él, mi hermana lo dijo con firmeza. Él está desconectado de la realidad. Su preocupación ya no era salvar su matrimonio, sino proteger a sus hijos y garantizar un mínimo de estabilidad para ellos. De todos modos, mi cuñado volvió a casa ayer, no porque mi hermana quisiera que volviera, sino porque legalmente no podía impedirlo. A pesar de todo el caos y la clara traición, él tiene derecho a estar en la casa hasta que los procedimientos legales avancen. La atmósfera es tensa e incómoda, llena de palabras no dichas y un resentimiento palpable. Ellos han terminado, y creo que él ya lo sabe. Hay una mirada vacía en sus ojos, como si entendiera que toda esperanza de salvar su matrimonio se ha ido. El abogado le dijo a mi hermana que, dado que el comportamiento de mi cuñado en los últimos días ha sido documentado, hay una gran posibilidad de que se le otorgue la custodia total de los niños. Los mensajes, los correos de voz y el inquietante archivo de fotos pintan un cuadro claro de su obsesión y falta de estabilidad. Parece que ni siquiera quiere pelear por eso. Es como si supiera que ha perdido todo y está demasiado cansado para seguir luchando. Mi hermana estará bien, es más fuerte de lo que parece, y cualquier amor que alguna vez sintió por él se ha ido. Ella se mueve por la casa con una actitud decidida, enfocada, completamente en sus hijos y su futuro. No parece estar destrozada por todo esto, más bien parece alguien que finalmente ha visto la verdad y está lista para avanzar. Los niños no saben qué ha pasado aún, sienten que algo está mal, como siempre lo hacen los niños, pero no conocen los detalles. Mi cuñado nunca estuvo mucho en casa de todos modos. Cuando los niños estaban en casa, él solía dormir en la estación de bomberos, trabajando turnos largos y horas extra. Su ausencia era una constante en sus vidas, una brecha silenciosa, pero siempre presente a la que se acostumbraron, pero seguro que será difícil para ellos cuando descubran lo que va a suceder. La estabilidad de su hogar, la presencia de ambos padres, aunque fracturada, cambiará. Mi hermana está preparada para esto. Ya ha hablado con un psicólogo infantil para ayudarles a lidiar con las inevitables preguntas y emociones que surgirán. Está lista para ser tanto madre como padre, para brindarles el amor y el apoyo que necesitarán. En cuanto a mi cuñado, permanece en la habitación de invitados, una figura silenciosa en una casa que ya no se siente como su hogar. Parece resignado a su destino, pasando por los movimientos pero sin verdadera lucha. Es una vista triste y patética, pero mi simpatía es limitada. Algunos de mis amigos han dicho que debe haber más mujeres en su vida, que alguien tan obsesivo como él no podría por haberse fijado solo en una persona. Pero, hasta donde sabemos, no ha habido nadie más. Realmente, solo ha sido esta obsesión con mi esposa. Su fijación en ella ha sido única e intensa, sin espacio para nadie más. Después de que todo salió a la luz, mi esposa bloqueó su número de teléfono, tratando de crear algo de distancia y protegerse de sus avances no deseados. Pero la misma noche en que él regresó a casa, me envió un correo electrónico a mi esposa desde una cuenta que acababa de crear. Comenzó con una disculpa aparentemente sincera, pero rápidamente se convirtió en algo mucho más oscuro. Empezó diciendo que nunca pudo terminar lo que había comenzado en el restaurante ese día, insinuando que había más que confesar. Luego se lanzó en párrafos y párrafos sobre todo lo que le gustaba de ella, detallando la desesperación que sentía, las emociones abrumadoras que lo habían llevado a actuar de manera irracional. Relató cada pequeño detalle que admiraba de ella, su sonrisa, su risa, la forma en que interactuaba con los demás. Fue inquietante, por decirlo menos, ver su obsesión tan claramente expuesta. Mencionó nuevamente la supuesta atracción mutua, insistiendo en que había una palpable tensión sexual entre ellos que él siempre había sentido. Estaba delirando, confundiendo la naturaleza amigable y juguetona de mi esposa con algo más. Pintó un cuadro de una conexión que solo existía en su mente, una fantasía que se había convencido de que era real. El correo terminó con una sección bastante grande sobre mí. Digamos que no sabía que me tenía tan en baja estima. Estaba bastante seguro de que no estaba satisfaciendo a mi esposa adecuadamente. Criticaba todo, desde mi apariencia hasta mi comportamiento, sugiriendo que de alguna manera no era digno de ella. Sus palabras estaban diseñadas para socavarme, sembrar dudas e inseguridades. Leer ese correo fue un golpe al estómago. Estaba claro que su obsesión por mi esposa había distorsionado su percepción de las cosas y alimentado su desprecio hacia mí. Me veía como un obstáculo, alguien indigno de la mujer que él había puesto en un pedestal. En lugar de sentirme amenazado, esto solo solidificó mi determinación de proteger a mi esposa y a mi familia de sus delirios. Reenvió el correo a mi hermana y su abogado, como más evidencia de su inestabilidad mental, otro pedazo del rompecabezas que mostraba hasta qué punto se había perdido. Este correo, con su mezcla de disculpas, obsesión y veneno, podría ser suficiente para que lo expulsen de la casa permanentemente. Por ahora, mi esposa y yo estamos tomando un día a la vez.
El apoyo de nuestros amigos y familiares ha sido invaluable para ayudarnos a navegar esta situación tan surrealista y dolorosa. Finalmente, mi esposa no está bien, pero está mejorando cada día. Se siente culpable por haberse sentido demasiado cómoda con mi cuñado. Normalmente, ella es muy cuidadosa con los límites que establece con otros hombres, ya que, para que quede claro, mi esposa es bastante impresionante y recibe mucha atención masculina. Sin embargo, se sintió segura con mi cuñado porque era familia y nunca pensó que cruzaría ninguna línea. Afortunadamente, ella y mi hermana están en buenos términos y no parece haber resentimiento, lo cual es un alivio. Todos estaremos bien, pero tomará tiempo. Gracias a todos los que comentaron y ofrecieron su apoyo. Mi principal preocupación durante todo esto ha sido mi hermana y sus hijos. El impacto de las acciones de mi cuñado en sus vidas es inmenso. Asegurarnos de que estén protegidos y emocionalmente bien se ha convertido en nuestra prioridad. Los niños, especialmente, necesitan estar a salvo de situaciones tóxicas como esta para mantener su sentido de seguridad y normalidad. Cuando nos enfrentamos a una situación como esta, es esencial actuar rápida y decisivamente. No dudamos en reunir pruebas, enfrentar el problema e involucrar ayuda legal para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los involucrados. La procrastinación o la negación podrían haber causado más daño. ¿Qué opinas de esta historia? Por favor, comparte tus comentarios abajo. Gracias por escuchar Vibe Tales.